permítanme relatarles la extraordinaria odisea de André Lois Moreau, más conocido por su nombre teatral, Scaramouche, un hombre de inquebrantable espíritu y mente aguda, cuya vida, marcada por paradojas y giros inesperados, lo llevó al corazón de la Revolución Francesa y a los salones de los exiliados monárquicos. Esta es una historia de lealtad, traición, amor y una intriga tan vasta que su alcance parecía abarcar el destino de una nación entera. Nacido con el don de la risa y la convicción de que el mundo estaba loco, André Louis era un estoico de temperamento histriónico que jamás permitió que el sentimentalismo ofuscase su razón. Sin embargo, en dos ocasiones cruciales, este hombre, del que se sospechaba que no tenía corazón, sacrificó su propia carrera por amor y lealtad. La primera vez abandonó el servicio del privilegio para unirse a la causa del pueblo. La segunda, como veremos, dejó una prometedora carrera como estadista para proteger a quienes amaba. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Nuestra historia comienza con André Louis huyendo de París, un sacrificio dictado por el deseo de asegurar la seguridad de Aline de Kercadiou, su prometida, de Monsieur de Kercadiou, su padrino, y de Madame de Plougastel, su madre biológica, cuya identidad acaba de descubrir. Armado con un salvoconducto revolucionario, el representante André Louis Moreau los conduce hacia el este, cruzando las líneas de un ejército francés maltrecho, mientras los optimistas realistas, como Monsieur de Kercadiou, sueñan con una rápida victoria aliada. André Louis, en cambio, es escéptico ante la pomposa amenaza del duque de Brunswick, Diana Coblenza, un hervidero de emigrados franceses que mantenían una corte ultrarrealista, financiada por el elector de Tréveris y marcada por el derroche y la intriga. Allí el nombre de Madame de Plougastel les abre las puertas, pues su esposo, el conde de Plougastel, era una figura prominente. André Louis, sin embargo, se siente asqueado por la frivolidad y la corrupción de estos nobles en el exilio. En Chomboursus, la residencia del elector, obtienen una audiencia con un sieur de Provenza, el hermano del rey. Este príncipe, vanidoso y obeso, muestra una marcada y lasciva atención hacia la delicada belleza de Aline, despertando la furia contenida de André Louis. Cuando Monsieur de Kercadiou le pide a André Louis que dé las noticias de París, este anuncia con voz metálica los horrores del 10 de agosto, el asalto a las Tullerías y la caída del rey. La corte se estremece, pero pronto recupera su placidez. André Louis revela su pasado como representante del tercer estado, provocando el horror general. Su padrino, sin embargo, lo defiende explicando su sacrificio. Monsieur de Provenza, quizás influenciado por la intercesión de Aline, reconoce la deuda contraída. Poco después, el coronel Jean de Batz, un intrépido gascón, se acerca a André Louis. De Batz, un monárquico hasta la médula, admira el valor de André Louis y elogia su espíritu a pesar de sus principios revolucionarios. La situación se complica cuando Aline es nombrada camarera de Madame de Provenza, para gran alegría de ella y disgusto de André Louis, quien percibe una estratagema para exponerla a la corrupta influencia de la corte. Él la previene del peligro que representa esa corrupción con aspecto pasable y de la insidiosa condesa de Balby, amante de Monsieur, quien podría usar a Aline como peón en sus intrigas. Aline, sin embargo, desestima sus temores, acusándolo de celos. Poco después, Aline le confía un secreto. Los príncipes han descubierto la presencia de un emisario de la Asamblea Nacional en Coblenza, el propio Le Chapelier, y planean asesinarlo. André Louis, fingiendo curiosidad, obtiene los detalles, la ubicación y la implicación de D'Entragues en la trama. Acto seguido, André Louis corre a advertir a su viejo amigo. Desarma a Le Chapelier, ya emboscado por los asesinos, y traza un plan audaz. Le Chapelier escapará disfrazado con las ropas de André Louis, quien se quedará en su lugar para dar la cara. El plan tiene éxito. André Louis se enfrenta a los tres asesinos, entre ellos el capitán Torcel, un hombre de Artois. Tras un insulto hiriente de Torcel, el bastardo de Kercadiou, André Louis lo abofetea y lo desafiará a un duelo, revelando su verdadera identidad y domicilio. A la mañana siguiente, André Louis es convocado ante Monsieur de Provenza, que es ahora regente. D'Entragues lo interroga, revelando que Le Chapelier ha escapado. André Louis, con astucia, se indigna ante la insinuación de que lo sabía y sugiere que Torcel y sus hombres fueron quienes amenazaron al emisario, implicando a la corte en un intento de asesinato. Monsieur de Provenza, preocupado por la reputación de la corte
y la honorabilidad de Aline, cuyo buen nombre se vio indirectamente mancillado por el insulto, amonesta a Torcel, lo obliga a disculparse y prohíbe el duelo. Aline, furiosa y dolida, se enfrenta a André Louis, acusándolo de haberla usado como espía y de traicionar su confianza. Él defiende su acción como un acto de lealtad a un amigo y le recuerda que su vida es lo que estaba en juego. Aline, aún molesta, se retira, dejándolo con la amarga victoria de haber salvado a su amigo a costa de la confianza de su amada. Entre tanto, el curso de la guerra se tuerce. La invasión aliada, liderada por prusianos y austriacos, que los emigrados creían destinada a restaurar el trono y el altar, fracasa estrepitosamente en Valmy. La noticia, junto con la de la ejecución de Luis XVI y la proclamación de la República, sacude a los emigrados, que se ven reducidos a la miseria y se trasladan a Am-Westfalia. Monsieur de Kercadiou, ahora arruinado, acepta un puesto simbólico en la corte del regente, quien, para asegurarse su lealtad, le ofrece una remuneración. La situación lleva a Kercadiou a rechazar el plan de André Louis de ir a Dresde y pospone indefinidamente la boda con Aline. André Louis, descorazonado, viaja a Am para persuadir a su padrino, pero Kercadiou, aferrado a su deber y la lejana esperanza de restauración, se niega. Aline, sin embargo, reafirma su amor y su deseo de permanecer unida a André Louis, expresando sus temores de separación en un momento premonitorio. Es en este contexto de desesperación que Jean de Batz, el audaz gascón, reaparece en Am. Tras su propio fracaso en rescatar al rey saboteado por Dentragues, propone un plan descabellado: no restaurar la monarquía por la fuerza, sino precipitar la caída de la república corrompiendo a sus líderes. André Louis, ya cínico y pragmático, y viendo en ello la única vía para la restauración que le permitiría casarse con Aline, acepta unirse a él. Su objetivo es hacer ver al pueblo francés que sus sufrimientos son el resultado de la incompetencia y corrupción de sus líderes. La propuesta es aceptada a regañadientes por el regente, quien, presionado por de Avaray y a pesar de la abierta hostilidad de D'Entragues y de Artois, ve el valor de la empresa. La garantía de André Louis es su interés personal a la restauración de la monarquía. Es la única forma de recuperar los bienes de Kercadiou y casarse con Aline. Como medio de financiación, el regente autoriza a de Batz a obtener dinero de la manera usual, es decir, falsificando asignados, mientras André Louis y de Batz se preparan para partir. D'Entragues, conociendo la resurrección de Moreau gracias a un correo tardío, intercepta una carta de André Louis a Aline. Con una mezcla de cálculo y crueldad, D'Entragues persuade al regente de que es mejor para Aline creer a André Louis muerto, para evitarle un futuro sufrimiento y permitirle seguir adelante con una pareja más digna el propio Monsieur de Provenza, a quien D'Entragues quería unir con Aline para debilitar a de Avaray, el favorito. Aline queda destrozada, llorando la muerte de su amado André Louis, sin saber la verdad de su salvación ni de la manipulación detrás del consuelo que el regente le prodiga. En París, André Louis y de Batz se sumergen en la intriga. La ciudad es un hervidero de miseria y violencia. Marat lidera turbas, los girondinos son purgados y guillotinados, y el terror se consolida. De Batz y André Louis celebran la caída de los girondinos, viendo en ello la debilidad inherente de la revolución. Su primer paso es neutralizar a Bourlandiaus, el municipal, que casi arresta a André Louis en el Temple. André Louis lo soborna con asignados falsificados y luego lo denuncia ante el Comité de Seguridad Pública, donde Le Chapelier, su salvador, preside usando los mismos billetes como prueba. Bourlandiaus es enviado a la guillotina, consolidando la impunidad de André Louis como agente doble. Su siguiente objetivo es François Chabot. Él es capuchino y vehemente sabueso del republicanismo, un hombre de inmensa popularidad, pero también de pasiones mundanas por las mujeres y el dinero. André Louis y de Batz, junto con Delaunay, un diputado corrupto que busca enriquecerse para impresionar a su amante, Mademoiselle Descoings, traman un plan para involucrar a Chabot en un esquema de especulación masiva en la Compañía de las Indias. La idea es denunciar el fraude de la compañía en la convención, provocar una caída en el valor de sus acciones, comprarlas baratas y luego, como parte de una comisión investigadora que Chabot se encargaría de establecer, forzar un acuerdo con la compañía a cambio de un enorme soborno, vendiendo luego las acciones a precio inflado. La pureza de Chabot sería el escudo que protegería la operación. Para asegurar la cooperación de Chabot,
De Bath explota su avaricia y sus debilidades, especialmente la amenaza de un inminente decreto de expropiación de bienes extranjeros. Los hermanos Frey, banqueros judíos que habían invertido en la flota corsaria y cuya riqueza ahora corría peligro, se convierten en peones. De Bath les propone un matrimonio estratégico. Leopoldina, su joven y cándida hermana, se casará con Chabot. De esta manera, al transferir sus bienes a Leopoldina como dote con una argucia legal que la haría nula de jure, pero válida de facto, su fortuna quedaría a salvo y Chabot, como un pilar de la república, los protegería de la expropiación. André Louis se horroriza ante la idea de sacrificar a la inocente Leopoldina a Chabot, a quien considera un ser repulsivo y querapuloso. Protesta vehementemente, apelando a la decencia y la conciencia, pero de Bath, implacable, le recuerda la magnitud de su misión y la necesidad de sacrificios. André Louis, impotente para detener el matrimonio, se jura a sí mismo y usará a esto para hundir a Chabot con mayor ferocidad. Leopoldina, al enterarse de su inminente matrimonio, se resiste con desesperación. Su hermano, Junius, sin embargo, la convence apelando a su deber y al destino de la familia. Leopoldina le escribe una carta patética a André Louis expresando su desdicha y su resignación. André Louis, con el corazón oprimido, no le responde, siguiendo el consejo de Bath de dejarla creerse una mártir para facilitar su aceptación del destino. Con el camino despejado, Delaunay y Julien, impacientes por la riqueza, se acercan a Chabot con los 100.000 francos que André Louis les ha proporcionado. Chabot, aterrado por la escala del fraude de la Compañía de las Indias, pero ciego por la codicia, duda. Julien lo persuade de que él, Julien, hará la denuncia pública y Chabot solo tendrá que pedir una comisión investigadora favorable y preparar el decreto. La promesa de millones y el fajo de billetes en su mano inclinan la balanza. Así, la trama se teje. André Louis Moreau, el cínico Scaramouche, se encuentra en el centro de una red de intrigas, manipulación y corrupción, no por ideales revolucionarios, sino por un único propósito, la restauración de la monarquía que le permitirá recuperar su honor, y más importante aún, casarse con la mujer que ama, Aline de Kercadiou. La guillotina espera a los débiles, pero para los audaces, el oro y el poder son las verdaderas musas de esta revolución enloquecida.